debate, de charla, de encuentro en torno a la transmisión de la cultura gastronómica a través de los medios de comunicación. Algo tan importante como que nos estamos jugando en parte del futuro en el que nos encontramos se transmite a través de los medios. Como todos sabemos, los medios se han convertido en la prensa escrita, la prensa digital, la prensa gráfica y en estos momentos, si yo les digo que se suben a Instagram 95 millones de fotos al día, de las cuales un 35% son fotos de comida, es un disparate, es una desproporción como para pensar en qué situación está evolucionando el mundo. Bueno, y dentro de ese juego, pues los medios de comunicación, las personas que articulan parte de los medios de comunicación, pues tienen una responsabilidad importante. Yo tengo aquí a Antonella Ruggiero, de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Javier Suárez, periodista canario, Julia Pérez, directora del portal Gastroactitud, y nos queda María Ritter, la tenemos ahí. Hola, María, Hola, buenos días. Que va a intervenir por vía digital. Bueno, chicos, el territorio es libre para que todos opinemos, pero ¿en qué situación estamos y cómo veis el futuro de la transmisión de la cultura gastronómica a través de los medios, de vuestros medios y de los que no manejáis vosotros? Antonella, ¿cómo lo ves? Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias, es un placer para mí estar sentada con ustedes y ver a María en pantalla. Yo tengo que decir que soy juez y parte porque trabajo en una institución que genera información y a su vez colaboro con algunos medios, entre ellos un programa de radio que tenemos en Radio Exterior de España. Tú hablabas, José Carlos, de la palabra responsabilidad y eso yo lo tengo tatuado desde mi época universitaria porque soy periodista de profesión, me gradué en Venezuela y hay que entender hasta dónde llega el mensaje que se emite y hay que pensarlo más de una vez antes de ponerlo al aire. Creo que ese es el punto de partida del trabajo de cualquiera de nosotros y de nosotras cuando decidimos cuál va a ser el abordaje que vamos a hacer de un tema gastronómico en este caso, pero con la misma responsabilidad y con el mismo compromiso con el que se trabajan otras temáticas, la política, la economía, la cultura, que además la gastronomía forma parte de ella, ¿no? Entonces, creo que en medio del frenetismo que algunos expertos y teóricos de la comunicación han llamado infoxicación, porque estamos intoxicados de información y a veces no tenemos tiempo para parar un segundo, pensar, respirar y elaborar en ese proceso de recodificación del mensaje que vamos a emitir, tenemos que nosotros mismos hacer un ejercicio preliminar y poder decidir qué vamos a hacer, qué vamos a contar, cómo lo vamos a contar. Porque a veces esa dinámica, esa rapidez que además ahora dan las plataformas digitales, nos aleja de este principio. Entonces creo que debemos recogernos un poquito, darle una pensada y entonces en ese momento publicar. Muy bien, pero esa responsabilidad, espera, Javier, tú después, primero las chicas, vale. Esa responsabilidad de la que habla Antonella, ¿tú crees que cómo está en esta situación ahora mismo en las redes sociales? ¿Hay responsabilidad a la hora de hablar del hecho gastronómico? ¿Me preguntas a mí? Sí, te estoy preguntando a ti. Pues a ver, yo hablaría de dos responsabilidades, una de parte del emisor y otra de parte del receptor, que también es responsable. Entonces, el problema del parte del emisor, que en principio es lo que somos nosotros, porque yo soy periodista,
es que muchas veces nos sumamos a las modas y a los estereotipos sin plantearnos nada más allá. No nos preguntábamos el por qué. Yo antes hablaba con Andoni, que estábamos aquí comentando, que no preguntarnos el porqué de las cosas es algo que afecta a los cocineros, que a veces hacen las cosas por hacerlas, por pura moda, por pura pose, pero también nos afecta a los comunicadores. Entonces, muchas veces el aplaudir cosas que no tienen ningún sentido aplaudir, el añadir coletillas que no tienen ningún sentido añadir, el dar importancia a ciertas cosas que no tienen ningún sentido dársela, es responsabilidad del comunicador. Y luego también es responsabilidad muchas veces de los medios generales, porque cuando, yo dirijo un medio muy nicho, es un medio gastronómico, mi lector es absolutamente gastronómico, está interesado en el tema, entonces yo me permito el lujo de hablar de lo que quiero como quiero, pero eso realmente es un lujo, porque cuando tú estás en un medio de comunicación general, que yo he trabajado durante muchísimos años, el medio te obliga a tratar los temas de una determinada manera, a poner los titulares de una determinada manera. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que muchas veces entramos en unos juegos que a mí no me gustan, porque muchas veces se da juego a cosas que realmente, pues para mí no tienen mucho interés ni mucha importancia, pero son titulares que venden. Entonces, yo creo que los profesionales deberíamos de pensar a veces si tenemos que hacer realmente titulares que venden o tenemos que entrar en otro tipo de responsabilidad respecto de la información que estamos transmitiendo. Bueno, por terminar con la última chica, María, que estás ahí escuchándonos, como responsable de la guía Repsol, ¿cuál es el papel de las guías gastronómicas en la transmisión de la cultura gastronómica? ¿Tú crees que tienen futuro? ¿Tú crees que las guías gastronómicas tienen futuro? La que tú representas. La mía, por supuesto. No, pero a ver, yo creo, vamos a ver, yo como lo veo es que estamos ante un panorama mediático muy diferente y que lo que tenemos es muchísimos medios y muchísimos medios en diferentes dimensiones, ¿verdad? Porque, vamos a ver, estamos los medios tradicionales, los medios generalistas, los medios especializados como el que dirige Julia, una guía gastronómica que se ha convertido en un medio de comunicación, porque además, hay que decir todo, lo que importa en este mundo últimamente es el contenido y nosotros somos generadores de contenido. Ahora, hay varias dimensiones. ¿Por qué? Porque incluso, como decía Julia, un cocinero se puede transformar en un medio de comunicación en sí porque está todo el día emitiendo información y dando mensajes, los influencers. Entonces, yo creo que todos convivimos en diferentes dimensiones, como digo. ¿Por qué? Porque un medio especializado, una guía gastronómica, un medio de comunicación generalista que habla sobre gastronomía, lo hace desde una posición de ser un jugador, digamos, que tiene un contenido que está curado. Nosotros, y cualquiera de vosotros que estáis en este tipo de medios, pues vamos a los sitios, sacamos las fotos, nos vamos a interesar. No lo hacemos desde un punto de vista de estoy, saco una foto y doy una opinión. Está muchísimo más elaborado. Estábamos hablando de redacciones, estamos hablando de periodistas, de profesionales que hacen eso, que pueden convivir con otros, pero que tenemos, ahí es donde también lo que decían, la responsabilidad nosotros la tenemos porque además viene con nuestro vamos, con lo que es nuestra función. Entonces yo creo que veníamos de una etapa en la cual un poco como que todo valía y poníamos opiniones o había grandes agregadores de opiniones que todos sabíamos que a veces no eran del todo de lo más fiables, y ahora la gente, que es la que realmente tiene el poder, el consumidor, el lector, sabe cuándo acudir a fuentes. Algunas, digamos, no sé si son más legítimas, pero que están curadas y que somos medios, otras que pueden ser personas que quieren comunicar cosas, pero hay espacio para todos, sobre todo en lo gastronómico, que como tú decías, pues después de las fotitos de los gatitos, yo creo que lo que más se consume en redes son la gastronomía. Entonces, bueno, yo creo que hay que dar enhorabuena a todos de que todos estamos comunicando algo que no solamente está de moda, sino que yo creo que ha venido para quedarse y que, bueno, que está bien que haya fuentes de todos tipos. Bueno, Javier, tu turno. ¿Cómo ves la situación de la transmisión de la cultura a través de
de los medios de comunicación de los que tú te vales ahora mismo? Pues a mí la sensación que tengo ahora ha cambiado desde que estaba ahí abajo a la que he subido, porque me he dado cuenta que el auditorio se ha vaciado. O sea, creo que tenemos que hacernos pensar qué estamos haciendo mal desde los medios de comunicación para no conectar con la gente joven, para que no le interese lo que contamos. O sea, me ha chocado poderosamente la atención ver las desbandadas del auditorio. Creo que tenemos que hacer una reflexión desde nuestra posición en qué contar, en cómo contar, en hacérselo llegar. Creo que hay un problema de base también formativo, que en las escuelas de gastronomía se deja de lado la comunicación gastronómica y cuando después salen vienen corriendo a nosotros. O sea, creo que algo no estamos haciendo bien las dos partes. Lo decías tú, como comunicador. Yo creo que la desbandada no es porque seamos periodistas. Es que lo que no les interesa es cuando no se cocina. Los alumnos vienen aquí porque la mayoría, o sea, esto es una pena. Ver los auditorios como está este auditorio ahora es una tristeza que no solo pasa aquí, esto pasa desde Madrid Fusión, que es el primer congreso, uno de los primeros congresos de España, a cualquier congreso, cualquier foro que hagas de gastronomía. A mí me gustaría saber dónde están los cocineros de Huelva, porque a mí me gustaría verlos sentados aquí. Debe de ser que saben mucho y no tienen nada que aprender. Pero a mí me gustaría que estuvieran aquí. Nos pasó en Canarias, ¿te acuerdas? Pero nos pasa en todas partes. Vayas donde vayas, pasa el Madrid Fusión. Los cocineros de Madrid están fuera tomando cervezas en la barra de Mao. Y tienen ponencias maravillosas a las que no asisten, porque ellos lo saben todo. Luego yo voy a comer a sus restaurantes y me parece que no saben tanto. Pero ese ya es otro tema. Claro, bueno, aquí hay un cocinero que se ríe. Pero que está aquí. Pero que está aquí, claro. Es que precisamente los de su nivel son los que están siempre aquí. Sí. Son los otros los que no están. Hemos visto a Joan sentado. Claro, o sea, tú estás haciendo una ponencia en Madrid Fusión y en la primera fila tienes sentado a Antonia Duriz, a Joan Roca, a Juan María Arzac, a Pedro Subijana, que Pedro es permanente. Pedro llega, se sienta y no se mueve. Y luego otros cocineros no aparecen nunca por el auditorio. Entonces, ahí tenemos, no sé si el problema es nuestro de comunicación, porque comunicamos mal y las ponencias son un rollo, que también puede ser, no sé, Andoni, planteároslo, porque igual algo hacemos mal. No sé si el problema es de las ponencias o el problema es de que hay una falta de interés total. Una pregunta para las tres. ¿Tenemos influencia en los medios de comunicación o no? ¿O la prensa escrita está en caída libre? Bueno, la prensa escrita está en caída libre. Entonces, la prensa digital, el futuro de la prensa digital, y cada vez se lee menos. No, yo por ejemplo, que sí voy a comentar que en los últimos años de tener un portal gastronómico pasé a un periódico potente como puede ser el nuestro, de Canarias Ahora, la sección del diario.es, me doy cuenta del cambio. Cuando escribo para Gastroactitud, que estamos en nuestro nicho, tiene un alcance. Cuando escribimos en un medio de comunicación general, nos lee mucha más gente que le puede interesar nuestro mundo y gente que no, gente que pasa de largo y que entra y nos lee. Por eso ahí sí estoy de acuerdo con Julia, en que tenemos que reflexionar en qué es lo que comunicamos, cómo lo comunicamos y hacia dónde comunicamos. Tú lo sabes, José Carlos, como que eres para muchos como maestro, como quien nos ha enseñado, quien nos guía, quien escribe, que posiblemente tus artículos más leídos no sean el del restaurante 3 estrellas además, sino los que tocan el corazón, los que la gente siente como suyo. Yo, que tuve la suerte o la desgracia, porque no se puede llamar suerte, de estar unos días en La Palma con José Andrés, te lo comentaba afuera, que volví de La Palma siendo o dudando de qué comunicador gastronómico quiero ser. O sea, a mí el tocar lo he comentado también contigo, Julia, el tocar el suelo que he tocado en La Palma, me ha dado una vuelta a qué comunicar, qué quiero comunicar, dónde quiero comunicar, qué quiero enseñar. Es más importante, yo le pregunto a José Andrés, ¿por qué hacer cocina canaria tradicional? ¿Por qué World Central Kitchen, cuando va a La Palma, buscan el recetario canario tradicional? ¿Por qué se centra en eso? Y él me decía una cosa que no olvidara en la vida. Javier, nosotros tenemos que intentar algo más que dar de comer. Tenemos que reconfortar, tenemos que ayudar al alma de estas personas que a día de hoy. Y a veces pienso que en nuestro mundo podemos ir
y voy a decirlo porque lo tengo aquí delante, a Mugaris, a Andoni, a abrirnos la mente a nosotros, y nos olvidamos de la casa de comida que está al lado, que es la que el 80% de la gente quiere acudir. Sin la casa de comida no existiría Andoni, y nosotros a veces nos hemos olvidado de esas casas de comida. Y creo que es hacia donde también tenemos que ir. Obviamente tenemos que ir a los que están marcando un camino, vuelvo a decir, Mugaris, pero no olvidar de irnos a quien empezó ese camino. ¿Tú querías decir algo, sí. Julia? Y luego Antonella. Cuando yo hablaba antes de que muchas veces los medios generalistas te llevan a dar una información que quizá no es la que a mí me encante, hablo precisamente de eso. Es decir, ¿cuándo hablan de gastronomía los medios generales? Me refiero en las portadas o en las páginas principales, no la columna que tenga, no. Cuando son algún restaurante español es el primero en una Ganan lista, premio, cuando dan claro. las estrellas Michelin, cuando son los soles Repsol, que por desgracia se habla más cuando son las estrellas Michelin que cuando dan los soles Repsol, algo que también me gustaría, ya que está María por ahí, me gustaría comentar, porque muchas veces los medios de comunicación somos colaboradores con ciertas empresas que no tendríamos por qué. Es decir, ¿yo por qué tengo que hacer publicidad a la guía Michelin y dedicarle páginas y páginas y páginas a la guía Michelin, cuando hay montones de restaurantes en este país magníficos que no tienen una estrella ni la tendrán jamás? Entonces yo creo que ahí los comunicadores tenemos que tener nuestro propio criterio, no dejarnos arrastrar y ser palmeros porque te invitan a una fiesta, porque te llevan de viaje a no sé dónde. Que yo creo que también ahí tenemos que tener criterio. Bueno, eso y a mí, sería- francamente, me preocupa. Javier ha hablado de las casas de comida y yo ahora le pregunto a María y os pregunto a todos. Sus en general, soletes, los soletes de la guía Repsol. Los soletes de Repsol. Cuando el gran público tiene que buscar un restaurante, ¿recurre a la guía Michelin, recurre a la guía Repsol o se guía por TripAdvisor? Porque yo conozco muchísima gente que llega a Zamora o al pueblo que sea y lo primero que mira es TripAdvisor, que tiene calificaciones descacharrantes desde nuestro punto de vista, pero no quizás nos estamos distanciando de la realidad, porque es... Pero porque ya- en TripAdvisor el que opina es un igual a ti. Exactamente, la cercanía. Esa es la ventaja. O sea, muchas veces a nosotros nos ven como esos idiotas, snobs, subnormales que están ahí arriba, que son idiotas perdidos, que hablan de una cocina que ni nos interesa ni nos importa. Ni alcanzamos a ella porque Claro, no pueden pagarla entonces muchas nosotros veces. nos situamos en Estás un alejado. sitio completamente absurdo. Y yo creo que eso es un problema. Y por eso la gente recurre a TripAdvisor con todos los problemas que pueda tener TripAdvisor. Porque nosotros nos hemos generado, o se nos ha generado desde fuera, porque luego el caso no es así. Y muchas veces cuando vamos a comer por ahí te dicen en los restaurantes, ay, pero si sois súper normales. Pues claro que somos súper normales, o sea, que esperabais que no somos... Claro. Entonces, pero se te crea como ese halo de, tal, no sé qué, porque siempre hablamos de sitios fantásticos. Ratatouille ha hecho mucho daño al crítico gastronómico. Claro, no sé. No, pero pobre, si el ratatouille al final, el Antonego era un alma de la caridad. Luego estaba allí tan contento comiéndose su ratatouille, ¿no? María, ¿qué opinas tú de esto? Pues mira, Por yo alusión, creo que lo por habéis al- mencionado vosotros mismos. Nosotros en ese sentido lo que nos dimos cuenta era que necesitábamos tener algo que esté más calle. Aparte de las recomendaciones gastronómicas, el sistema gastronómico, necesitábamos a ir a algo que la gente pueda recurrir día a día. Yo creo que ese es el tema. El foco debería estar, como es en todos los temas, por lo menos digitales, que nosotros generamos, en el lector, usuario, comensal. Tenemos que hacer como en Tinder un match con ellos, porque al fin y al cabo son ellos los que... La información tiene que ser útil para ellos, no para que nosotros nos luzcamos, ni para que nosotros le digamos a la gente desde una atalaya dónde tiene que ir, ¿no? Entonces, para nosotros esa democratización pasaba por tocar calle y decir, oye, aparte de excelentes restaurantes a nivel gastronómico que hay, en este país se puede comer muy bien en sitios que puedes ir en tu cotidiano, que son para otro tipo de experiencias, y que después están las especiales, ¿no? Yo, fíjate, un segundo solo, porque además quiero, en este tema, felicitar en parte a la guía Repsol por la categoría Solete, el alcance, y a la vez también preguntarme y lanzar una reflexión al aire de la guía Repsol, de Michelin, de todas, que por qué no se cuenta con las personas que estamos en los distintos destinos regionales a la hora de elaborar esa guía. Cuando la guía Michelin, la guía Repsol, la guía que sea,
acude a un sitio, a una isla, a la que sea, 3 días, va a haber 3 sitios, por el motivo que sea. Pero esos 3 sitios muchas veces no son un fiel reflejo Pero, Javier, ahí entramos en un tema que es la caja de Pandora, mejor no abrirlo. Pero que es verdad. No, yo sí la puedo No, porque abrir, ahí hay no tengo ningún montones problema de en abrirla. intereses, montones de cosas. Claro, no, pero por yo... parte de las guías, sino por parte de la prensa local. No, Claro, y por parte de las instituciones públicas muchas veces tú lo sabes, también. como lo sé yo. Claro, O sea, por eso te digo que ahí entramos en una caja de Pandora que es difícil abrir porque yo no tengo problema de... No tengo pelos en la lengua, a mí me da igual. Pues anda que yo. Pero No, pero es un aparte tema, por es un por tema alusión. complicado porque hay muchos intereses. O sea, a mí me ha pasado hace ya años, aquí en Andalucía, querer ir a un restaurante de Granada y la persona de prensa, de un poco de referencia de la ciudad, decirme, no, ahí no vamos porque está fatal, está fatal. Pero ¿cómo va a estar fatal? ¿Pero qué va? Y yo luego me enteré que a esta persona no la invitaban, entonces estaba enfrentado con el restaurante, o sea, por eso el restaurante no salía nunca en el periódico, bueno, o sea, una serie de cosas que son los trapos sucios del sector, que también los hay, como en todo. Sí, bueno. Pero volvamos al... No sé, No, Antonella. yo lo que quería decir era que estamos hablando de restaurantes, pero los restaurantes son una parte del entorno gastronómico, una parte importante, quizá a veces la visible, pero ¿dónde está todo lo demás? ¿Dónde está el abanico gastronómico? Esto es un congreso de gastronomía. Aquí hay cocineros, investigadores, profesores, personas que han venido de muy lejos, hay periodistas. A fin de cuentas, ¿cuánto del sector gastronómico invisible, entre comillas, nosotros estamos omitiendo y por qué? Fíjate que acabas de decir, el sector gastronómico, cocina, y volvemos a olvidarnos de la sala. Y nos olvidamos de lo más importante, que son los productores. Claro. Los productores, sí, sí. ¿Dónde Claro. están los productores? Claro, es que el hecho gastronómico empieza en el campo, Claro. empieza en el mar. Ellos siempre son los convidados de piedra. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú escribes un artículo sobre un productor, sobre un producto, hay excepciones, por suerte, pero la repercusión que tiene entre el público es muy inferior a la que tenga un restaurante. O sea, y otra cosa curiosa, yo, por ejemplo, cuando hago listas de estas que odio, pero que hay que hacerlas porque generan tráfico en las páginas web, la gente se mueve a la lista. Tú estás elaborando un reportaje sobre un producto, por ejemplo, yo que sé, hoy sacamos un reportaje del azafrán. Pues un reportaje súper elaborado para el que has entrevistado, para el que te has movido, para el que te has ido. Las visitas son infinitamente menores que cuando sacas una lista de restaurantes, que es algo obvio y que, bueno... Pero fíjate que eso pasa en nuestro nicho, porque yo en el periódico pasa lo contrario. Los artículos que publicamos en el periódico, con motivos de productores, de gente de la tierra y del mar, alcanzan una dimensión que muchas veces no alcanza la crítica en un restaurante. Eso que dices me está haciendo pensar que hay 2 nichos de mercado y el gastronómico Hay más de 2. se centra en la cocina, en el restaurante, y después el público en general busca más la cercanía. O sea, Yo creo que en tu caso es porque eres un medio local, o sea, es un medio regional. Sí, sí, claro. Entonces, claro, cuando tú hablas de un productor de tu propia región, tiene mucha más difusión que cuando de repente hablas en una página normal como es la mía, que no es local, no va dirigida a un público local. Claro, yo hablar de un productor de azafrán de La Mancha o hablar de un pescador de Ibiza o de un señor que cultiva faves en Lugo, pues al resto pues le da un poco igual. Bueno, volvamos a la esencia de esta mesa, de este debate, mesa redonda o como queramos llamarlo. Estamos hablando de la transmisión de la cultura gastronómica a través de los medios. Hoy en día la opinión es libre, por supuesto, pero el conocimiento no lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se están transmitiendo muchas cosas que realmente a veces lees en Internet, o sea, en Instagram. Leía yo hace muy poco algo, me tuvo 5 minutos riéndome. Una fotografía de una molleja y alguien que decía: ayer me comí una molleja de buey sensacional. Digo, ¿en serio? Si las mollejas son de ternera, no hay de buey ni de vaca, son de ternera, nada más. Entonces, la persona que estaba diciendo eso, de una ignorancia tremenda, y tenía 570 me gustas. Es decir, que
tan tonto es el que lo ha puesto como los 570 que le han dicho, que le han dado el me gusta inmediatamente. Eso es para verlo. Y de esas estupideces se dicen muchísimas que van generando una incultura general, o se va expandiendo al tiempo que a una cultura positiva y otra negativa. Entonces, ¿cómo veis vosotros esa situación? La transmisión de la cultura, sobre todo por la vía Instagram, vía los medios digitales, en las que opina todo el mundo. Pero no solamente opina, sino que todos construimos tenemos el poder de construir y difundir el mensaje. Entonces, lo que tú dices no es una estupidez, es una irresponsabilidad. Decía Julia, ¿dónde están los cocineros de Huelva? Es que los cocineros de Huelva y las personas que estamos aquí seguramente estamos comunicando a través de nuestras redes sociales. Seguramente hemos escrito algo, hemos compartido algo vía WhatsApp. Y esta mesa redonda creo que podría servir para que todos entendamos la responsabilidad compartida que no solamente recae en las personas que hemos estudiado periodismo y comunicación, sino en toda aquella persona que decide emitir un mensaje. Entonces, ¿dónde están los cocineros? ¿Dónde están todas las personas que van a transmitir algo a partir de este congreso? O sea, igual nos ven a nosotros también del otro lado y no nos hemos dado cuenta de que nosotros somos periodistas porque lo hemos estudiado, pero ellos son comunicadores porque tienen las herramientas para emitir un mensaje. Es que ese ha sido el cambio fundamental. Claro. Antes... ¿No se me oye? Ah, pero porque me tienen que dar... No la censuren. Ellos. Ese ha sido el cambio fundamental. Antes la herramienta era el medio, por aquello el medio es el mensaje. Ahora el medio ya no es el mensaje está en manos de todos. Claro. Y la responsabilidad es enorme y compartida. Entonces ahí lo que decía también Javier, el tema de la formación, que ese es otro melón. Otro melón, es otro melón para abrir. Para abrir, pero fíjate, otra cuestión, y vuelvo a meter el dedo en la llaga. Los políticos, las instituciones políticas, muchas veces se afanan en dar a conocer, lo hablábamos antes, cosas sin tener formación. O sea, tenemos una clase política que desconoce muchas veces el valor, lo hablábamos antes, de los productos de su tierra, de la gente de su zona y demás. Pero que es un problema que tenemos como sociedad. Aquí no se estudia gastronomía en las escuelas. Aquí no enseñamos a los niños... Aquí sí, sí, porque aquí está el proyecto de Santi. Sí, aquí sí se estudia gastronomía en las escuelas. Yo hablo en España en general no estudiamos de la gastronomía en las escuelas. En las escuelas de gastronomía no se les suele... salen, por ejemplo, en Canarias, en Ecansa, una que conozco muy bien, saben hacer una esferificación y no saben hacer un sancocho canario. O sea, nos olvidamos de nuestras raíces. Nos olvidamos, las escuelas se olvidan de formar a los alumnos con idea de salir a una cocina de verdad y que después evolucionen. Hemos perdido muchas veces el oremus. O sea, creo que se ha hecho en los últimos años, hay jóvenes que se quieren dedicar a la cocina para dar de comer a 20. Y en la cocina cuando se empieza se da de comer a 1000. Hay jóvenes que niegan ir a hacer prácticas a un hotel. En Canarias, tú y yo lo hemos hablado algunas veces, que tendríamos todo para hacer unas grandes escuelas de cocina, porque tenemos turismo, tenemos restaurantes, tenemos clientes todo el año, y Dios, es un desastre. No somos capaces de comunicar culturalmente lo que somos a través de la gastronomía, de formar. Y tampoco somos capaces, o no hemos sido capaces hasta ahora, de preservar la cultura gastronómica. Cierto. Es decir, cuando los medios de comunicación, las páginas de gastronomía, están dentro de la página de sociedad y no de cultura, es que ya tenemos un error grave. Cierto. Entonces, en los medios de comunicación, las columnas de gastronomía están en sociedad. Mi redactor jefe era el redactor jefe de sociedad, no el de cultura. Entonces... ¿Tú me permites que yo pregunte entonces, que lance aquí, porque estamos abriendo melones, debates y tal? ¿Tenemos nosotros entonces responsabilidad en la banalización de la gastronomía? Claro que tenemos responsabilidad. Lo que pasa es que esa responsabilidad es compartida, porque en el fondo esa banalización viene dada por el lector. Al final es esa tendencia que te empuja y si no te pones firme y dices me vuelvo un poco talibán y de aquí no paso,
pues acabas haciendo comentarios un poco absurdos y llevando las cosas a la tontería. Bueno, estamos en la fila de los prescriptores. Nosotros estamos ejerciendo de prescriptores, pero en el otro lado hay cocineros y restaurantes que difunden cultura. Pocos, pero la difunden. Por ejemplo, Andoni Adúriz, que está aquí, que todo lo que pone en Instagram tiene una carga cultural. Bueno, él escribe muy bien y tiene una carga cultural. Pero hay restaurantes... Y escribe en El País, en el Dominical del País. Escribe, o sea, no solamente en Instagram, ojo. O sea, escribe, por supuesto. Y algunos restaurantes, como La Casa, en Madrid, que tiene una página en Instagram que os recomiendo vivamente, porque cada vez que hoy he recibido este boletus pinícola. Pescado Entonces, Lanzarote, habla de la familia de los boletus, de las 3 o 4 variedades y la aplicación que le da y el tratamiento culinario. Y en un espacio reducido está difundiendo cultura. Entonces, eso es una transmisión. Yo no sé, los lectores que tiene La Casa son mucho menores, el restaurante, que los que se merece, porque habla de cosas interesantísimas. Entonces, ¿qué responsabilidad recae en los restaurantes? No solo en nosotros como prescriptores, pues grande, pero lo normal es la fotografía y el plato, no hay más, ¿no? Sí, no hay comentarios. Fíjate, estás nombrando La Casa, y La Casa, por ejemplo, sería el ejemplo de un sitio que se ha preocupado, un empresario que es César, que se ha preocupado en avanzar 2 pasos por delante del resto de la comunicación gastronómica de los restaurantes en nuestro país. Yo creo que como La Casa no hay nadie comunicando a nivel digital en nuestro país. Habrán diferentes, habrán que gusten más o que gusten menos, pero como ellos, como dices tú, cultura. Ahora, por ejemplo, César hace 2 semanas empezó a traer pescado de Lanzarote directamente a Madrid con una cofradía de Lanzarote, y además me avisó antes, vamos a poner unos pescados de Lanzarote, viaja, me preguntaba qué otras cosas podía pedir que fueran útiles allí. La labor es increíble. Creo que en ese tema también, por ejemplo, para también darle paso a María, ese tema en las guías sería importante. Las 2 guías en España, y además una tendencia a nivel mundial ahora, el empezar a dar las estrellas verdes que están dando tanto la guía Repsol como también la guía Michelin, no me sé los nombres, pero están empezando a mirar también al productor, y es importantísimo ese aspecto. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos de la mano, pero que es un trabajo que necesita, y ahí sí estoy de acuerdo con Julia, que muchas veces los medios de comunicación generalistas no tienen esa paciencia, se busca lo que decíamos, tienes que ir por aquí. Yo, por ejemplo, Andoni hace 2 semanas estuvo en Gran Canaria apadrinando un gastrohub de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde lo primero que tuvo claro el rector es que quería que colgara de cultura. Además, lo hablamos antes. ¿De dónde tiene que colgar? De cultura. ¿Y con dónde? Con productores. Estuvo Andoni apadrinándolo y lo pudo ver. Creo que es importantísimo, y ahí sí es nuestra labor como comunicadores, el ser martillos pilones, aunque a veces prediquemos en el desierto. A ver, ahora para María Ritter, porque a mí de la guía Repsol, ya sabes que, te lo he dicho muchas veces, discrepo de los soles que se otorgan, pero bueno, a mí también me discuten las puntuaciones, yo eso jamás lo discuto con nadie. Yo doy mi opinión y el que no esté de acuerdo, pues a mí es que me da lo mismo. Pero te he comentado varias ocasiones los soles de Repsol, que habría que hacer desde mi punto de vista, una remodelación, pero lo que no discuto nada, incluso felicito a Repsol, es por la versión digital. Tenéis una página digital con comentarios de restaurantes francamente buena, y ahí estáis difundiendo cultura, porque en esa página la desarrolláis con fotografías, comentarios que llegan mucho más allá del mero comentario gastronómico. Así que estáis transmitiendo una cultura importante, más allá de la puntuación. Gracias, pero justamente es eso lo que te decía, ¿no? Yo cuando me hice cargo de la guía, lo primero que hicimos fue montar una redacción, porque yo creía que la guía era contenido, y un contenido, insisto, en un nivel que tiene que ser prescriptor, que tiene que estar curado, que tienes que ir a los sitios para hacerlo. Suponte, nosotros no hacemos crítica, porque además, teniendo en cuenta lo que te puede ayudar también la guía, si hacemos crítica también no es justo desfenestrar a nadie. Creemos que lo que hay que hacer es buscar información buena para la gente. Entonces, yo en ese sentido es lo que te decía, creo que hay medios, que ahora hay muchos medios, porque, insisto, la gente puede ser medio o alguien, una influencer que le guste comer y que de repente es un medio porque transmite, no quiere decir que vaya a transmitir cultura, porque hay prescriptores
Y en ese sentido, pues medios como los que también están compartiendo, somos prescriptores y tenemos esa responsabilidad de hacer las cosas bien y a nivel profesional de medios. Bueno, cambiamos de tema. Siguiendo al hilo de lo mismo, vamos a hablar de los influencers, entre comillas. Claro. Otro melón. Otro melón. ¿Quiénes son los... ¿Quién tiene el rango de influencer? ¿A partir de qué momento es influencer? ¿Qué es ¿Qué es un influencer? influencer? Para mí tú eres un influencer, José. Sí, claro, pero por el número de seguidores que No. puedo- Para mí influencer es alguien que con su trabajo es capaz de cambiar y de mostrar y de educar y de enseñar a otras personas. Hoy has tenido un ejemplo con María Marte, que te quiso dedicar su ponencia porque fuiste la primera persona que habló de ella, y yo modestamente también quiero de aquí reconocer que gente como tú y como Julia son los que nos ayudan a personas que a lo mejor hemos llegado más tarde a formarnos y a seguir un camino. Eso para mí es ser influencer. Para mí ser un influencer no es aparecer en Instagram con un plato y que te tengas 500 likes. Para mí eso no es ser influencer. Para mí influencer es alguien que es capaz de aportar a la sociedad. Yo no estoy nada de acuerdo, Javier. Ah, bueno, perfecto. Para mí eso es un prescriptor, ¿El qué? lo que tú has definido, no un influencer. Ah, sí, claro, lo estamos diciendo. El que... Claro, o sea, un influencer es un señor que sin oficio ni beneficio sale en Instagram, pone una foto y tiene 20.000 tíos que le dan al me gusta. No, pero influencia... ¿Cómo que no? Tiene No, más pero detrás. influencia... Y nadie cuestiona su criterio. O sea, yo veo a señoras escribir de moda que no saben nada de moda, de cocina que no tienen ni idea. ¿Eso es un influencer? Eso es un influencer. Yo creo que José Carlos no es un influencer. Hay criterio detrás. No me has entendido. Entonces eres un prescriptor. No me has entendido. Quiero decir que, y creo que Andoni sí influencia. Yo creo que José Carlos... Porque sí, influencia. Sí. Pero influencia porque prescribe. Vale, perfecto. Pero para mí un tipo en Instagram... Y los cocineros son influencers, y mucho. Claro, Andoni es un influencer, no lo es un prescriptor. Es un cocinero y es un prescriptor al mismo tiempo. Puedes Claro, hablar, te dejamos. Puedes hablar. No te dejan. Está censurado. Ley Mordaza. La mascarilla. Sí. Bueno, lo primero, felicidades. Yo creo que hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una sobremesa así. Hay espacios realmente muy ricos y no va a dar tiempo a cerrar tantas ventanas, porque seguramente tantos melones, o para comernos tantos melones de los que habéis abierto, pero simplemente compartir una idea con vosotros. Creo que a veces perdemos la noción de que en el mundo hay muchas velocidades. Entonces, vosotros que estáis en la vanguardia de esta actividad, que es comer, pero en la vanguardia de verdad. Yo sigo aprendiendo con vosotros y aprendo muchísimo de vosotros. Y quizás una de las cosas más excitantes que tiene mi profesión, vosotros vais en avión y a veces comparáis a gente que va en patinete, que no se entera nada, y son medios de transporte totalmente distintos. Hay quien va en caballo, hay quien va en burro, hay quien va en coche, hay quien va en moto, y todo no puede ir al mismo saco. Vosotros vais en avión, sois la vanguardia. Fijaros en una cosa muy singular que a mí me gusta comentar con esto de los influencers y de la importancia de las cosas. Yo siempre en Instagram miro el número de seguidores que tiene la FAO. La FAO. Oye, la FAO ahora mismo es un organismo de referencia que nos dibuja muy bien el pulso, no solamente de lo que tiene que ver con la gastronomía, sino su relación con el propio planeta y los desafíos del planeta. Desde qué vamos a comer hasta qué va a pasar con el cambio climático. Bueno, pues la FAO le siguen ahora mismo, afortunadamente, 750.000 personas. Porque yo llevo mucho tiempo diciendo, ¿cómo es posible que con todo el respeto del mundo, el hombre este que echa sal a la carne, Salvae, tiene 39 millones de seguidores, 39 millones de seguidores, un señor que tiene una habilidad maravillosa que yo no le he conseguido, que es echando sal a algo, te sigan 39 millones de seguidores. Y la FAO le sigan 750.000 personas. Yo suelo hacer el paralelismo que para tranquilizarnos, el mundo es un crucero que va a la deriva contra las rocas y la gente está de chufla en la piscina con las gin tonics. Esto es la realidad. ¿Dónde están los cocineros aquí? No están. ¿Pero dónde están los periodistas aquí? Tampoco están. Bueno, es el mundo en el que vivimos.
Yo creo que hay que seguir haciendo piedra martillo, martillo yunque, Piedra, sí. y tampoco obsesionarse demasiado. Yo creo que lo hacéis maravillosamente bien y nos hacen falta focos de luz, porque en el fondo esto también es como la música. Tú no puedes pretender que los millennials escuchen ópera, pero igual dentro de unos años acabarán escuchando ópera, y con la gastronomía pasa igual. Vosotros estáis en la ópera de la gastronomía. Que tú querías hablar. Hay un comentario. Lourdes. Pero yo sí me preocuparía un poquito, Andoni. Yo creo que ellos tienen la responsabilidad por la figura que significan y lo que transmiten y lo que nos han enseñado, como tú has dicho, porque yo he tenido la suerte de criarme bajo sus enseñanzas también, y sí tienen la responsabilidad de adaptarse un poquito al tema Millennium, lo tienen. Yo creo que eso tienen que llegar a encontrar ese punto de unión. No sé si la Resol lo ha encontrado con esta plataforma digital, pero ha aparecido una forma más de comunicarse, que es la parte digital, la parte de los medios. Ha aparecido el influencer con o sin intrusismo, depende de los conocimientos que tenga esa persona a la hora de hablar. Y yo creo que sí, que del mundo de la comunicación tienen el compromiso y la responsabilidad de ayudarnos a que esto por el camino no se pierda. Y que la gente que viene de la nueva generación, pues aprende igual que hemos aprendido nosotros, de los mejores. Yo, fíjate, en eso sí, lo estábamos comentando, Julio, estamos de acuerdo, tenemos responsabilidad. Cada vez, estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, cuando nos sentamos delante del ordenador a escribir, hay responsabilidad. O sea, yo hay mucha. Mucho. Yo hay una cuestión que yo he decidido a nivel personal, y además lo he dicho públicamente, y se me ha criticado, y posiblemente otro melón que abro, no estén todos de acuerdo, que yo si algo no me gusta, si yo veo un restaurante no me gusta, lo va a saber el restaurante, punto, no lo va a saber nadie más. Porque yo no, lo sabe el restaurante y yo al salir no voy a decir que me ha gustado, simplemente yo no he estado, no sé si me explico lo que quiero decir. Pues yo tampoco estoy de acuerdo. Vale, por eso te digo que es mi decisión, es mi decisión. ¿Y por qué? Y explico el por qué. Porque creo que a día de hoy alguien que se levanta todos los días y abre la puerta a su negocio, yo no soy quien me lea una persona o me lean 1000 o me lean 10.000 en hacerle daño a esa persona. Yo solo puedo decir a él, y como a mí me enseñaron de pequeño también, las críticas en privado y los aplausos en público, yo hacia afuera cuento lo que me gusta. Si él lo hace mal o yo considero que lo hace mal, ya va a caer por sí solo con el tiempo. Que te lo has creído. Ya, pero, a ver, cuando hablo de restaurantes pequeños, no hablamos de grandes cadenas o de gente que tenga músculo, que ahí sí puedo, pero no, y es mi decisión, y puede estar equivocado. No, pero esa es la parte negativa que tenéis en vuestro trabajo, pero no podéis desecharla porque... Claro. Entonces no se puede... Es que entonces, Javier, te conviertes en un palmero, solo vas a los sitios a aplaudir. No. La crítica tiene que ser responsable también. Sí. Y un profesional tiene que estar dispuesto a asumir una crítica. Y no pasa nada, no se acaba el mundo, no cierras el restaurante. O sea, este señor que está aquí ha hecho unas críticas durísimas a restaurantes que siguen abiertos. Sí, puede ser. No se ha cerrado el negocio, no han acabado en la ruina, no se ha cargado a 20 familias. Todo eso es mentira. Pero aquí... Todo eso es mentira. Lo que tiene que hacer el propietario del restaurante es aprender, porque cuando tú haces una crítica, y aquí entramos en un tema que no tiene nada que ver con el No, pero debate, no deja de ser cultura, y yo creo que también es importante. cuando tú haces una crítica, nunca lo haces para demoler a nadie, ni para machacarlo, o sea, es que jamás haces una crítica con esa intención. No, desde luego. Tú haces una Bueno, crítica... depende. Bueno, Quiero decir, si la haces desde la responsabilidad, claro, pero bueno, si lo yo es haces que desde el ego, no. No, yo no lo entiendo de otra Claro, forma. sí, estamos hablando de bueno, Estoy hablando pero de críticas de también hay. profesionales Sí. en Claro. medios de comunicación. Cuando tú haces una crítica, la haces desde la responsabilidad. Por supuesto, muchas veces antes, bueno, siempre en mi caso, siempre lo has hablado con la persona cuando has estado allí y luego dices, oye, esto no me ha gustado, esto me parece que lo puedes modificar, esto pues no sé qué, y eso es lo que cuentas. Porque yo al que me debo no es al restaurante, es a mi lector. Sí, Y mi lector tiene que saber la verdad. La parte buena y la parte mala, no solamente la buena. No, como este sitio no me ha gustado, no escribo. Y entonces dejo que mi lector vaya y se pegue la torta. No me Vamos a parece ver. justo. Yo creo que en este tema, yo lo he dicho muchas veces, no hay un solo crítico en Europa que tenga capacidad para vaciar un restaurante. Es decir, sí para llenarlo, pero no para vaciarlo. Los restaurantes los vacían o los sentencian la clientela que los visita.
Eso está clarísimo, que son los que dejan de ir porque no les gusta el establecimiento cuando entra en decadencia. Y os puedo dar una lista grande de restaurantes que han ido cayendo y la clientela los ha abandonado. Cuando un crítico es serio, ha pagado la factura, está libre para opinar lo que quiera, el no decirlo es una omisión tremenda, es gravísimo. Uno debe decir desde una crítica normal, sin agresividad de ningún tipo, ni transmitir su opinión. No hay nada peor que no conectar con tus lectores. Es decir, eso es gravísimo. Si yo pongo bien por las nubes un restaurante, lo lleno, igual que se ha llenado, se vacía, para mí es un palo tremendo. A mí lo que me importan son los lectores que me leen porque yo pierdo credibilidad. Entonces, es ser sincero con uno mismo, tener la conciencia tranquila, pagar las facturas, escribir lo que tú crees en conciencia que debes de escribir. Si no, no existe crítica. Es la alabanza, la adulación, etcétera, 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 que es lo que se prodiga. Bien es cierto que ahora, en los últimos años en España, la cocina ha crecido tanto, hay tantos lugares buenos de tipo medio, 6,5, 7, que yo calificaría, que es muy fácil encontrar sitios agradables. Antes era mucho más difícil. Cuando yo empecé a hacer la crítica hace ya 32 años, llevo ocupando la columna del País, yo ponía 5 y 6 de puntuaciones eran 5, 5,5, 6. Y cuando encontraba un 7 era un milagro. Ahora no, ahora es que hay muchos sitios muy buenos porque la cocina ha crecido de una manera importantísima. Y que conste que desde mi punto de vista ha sido la alta cocina, la vanguardia española y la alta cocina la que ha ayudado a la cocina tradicional a mejorar de una manera tremenda por las técnicas que se está utilizando, por la revisión de los puntos de cocción, la reducción de grasas, etc. Y a su vez, la cocina de vanguardia buena no ha perdido el contacto con la tradicional porque se sustenta en ella, si no, no habría alta cocina. Y cada vez más. Y cada vez más. O sea, la alta cocina depende muchísimo de la tradicional. Y la tradicional se ha mejorado por las técnicas modernas. O sea, que hay una correspondencia bionívoca que está eso. Ahora, el papel del prescriptor, crítico, como quieras llamarlo, no puede llegar siempre a la alabanza permanente, porque es que es absurdo, es que pierdes, todo es bueno, todo es que no tiene ningún sentido. Recojo ese guante y pensaba una cosa. Joder, has sido tacaño con las notas toda tu vida, ¿eh? Porque siempre te dice... No. No, qué broma. Este es otro tema. Que es un guiño. Eso Sí, ya que cada además uno. tú has estado en clase. Sí, ya lo sé. Cuando tú empiezas poniéndole un 10 a un restaurante, como puede ser Mugaritz o como puede ser el Celler de Can Roca, id bajando, a ver dónde os llega la nota. Porque claro, es muy fácil al restaurante de tu barrio decir, oye, bajo todas las semanas, como fenomenal, me tratan genial, estos se merecen un 9. Pero cuando luego realmente lo analizas de una manera seria, si tú el 10 lo pones en la excelencia y empiezas a restar, este restaurante tiene la misma bodega que el Celler de Can Roca, no voy a decir Mugaritz, que como está Andoni aquí, ¿tiene la misma bodega? No. ¿Tiene el mismo servicio? No. ¿Tiene la misma cocina? No. Pues vas bajando y te quedas en el 6,5. Que es la nota normal, 6,5 o 7 es una nota estupenda, no es ser un tacaño. No, pero yo fíjate que en lo de las notas, igual que en esto que dices de replantearme la crítica, hago el ejercicio de replanteármelo, yo he quitado las notas y ahí sí creo que no voy a ir para atrás. He decidido hablar sin nota. Creo que se puede contar todo sin hacer nota. Creo que hay... igual no todos tenemos que comunicar igual. Es mucho mejor hacerlo sin nota. Hay profesionales en la nota y yo he decidido que las notas. Fíjate que recojo el guante de lo que los dos me habéis dicho del cómo enfocar una crítica de una manera constructiva, pero también contarla para el lector. En ese tema recojo ese guante, pero de las notas, eso sería otro melón. Claro, es que esa es una pregunta importante. Cuando los prescriptores escriben, ¿para quién escriben? Exacto. Porque es que el 80% de los prescriptores, sobre todo en Instagram, escriben para el del restaurante. Es el último que pienso, pero sí es cierto. No, pues tú serás lo último que piensas, pero muchos escriben para el restaurante, para quedar bien con el cocinero de turno y ponerle las palmaditas y el no sé qué. Entonces, al final tenemos que pensar en el lector. María, ¿estás ahí? ¿Me oyes? A María es que la oímos fatal, pobre. Se oye fatal, a María se le oye fatal. Se oye muy mal, ¿queréis que levante la voz? Pero la misma responsabilidad tiene Repsol, igual que Michelin, a la hora de calificar con sus estrellas. O sea que muchas son discutibles, pero claro, desde un criterio personal, todo es subjetivo. Aquí todo es subjetivo. Entonces, pero ¿sois conscientes de la responsabilidad que tiene una guía a la hora de valorar y calificar un restaurante?
Por Bueno, supuesto. absolutamente, y te soy sincera, en la evolución que ha habido este último periodo de la guía cada vez más, ¿no? Porque la guía había perdido mucho fuelle y mucha notoriedad, y cada vez más se nota no solamente el ansia del sol, sino lo que repercute, incluso como preludio para otras guías, el dar los soles, ¿no? En ese sentido, yo estoy contigo que a nivel subjetivo todo el mundo podemos discutir, pero es verdad que esta guía ha hecho el esfuerzo, y parece que estoy vendiendo solo mi libro, pero bueno, ha hecho el esfuerzo de profesionalizar también las categorías, yendo con el Basque Culinarias meterlas, teniendo un equipo de inspectores e inspectores locales, 50 en toda España, que no tengas una sola etapa digamos, de decisión, sino que tú tienes tres fases en el sistema. Uno que es el primer trabajo de campo, lo recoges a nivel digital, auditable, trazable. Yo creo que, bueno, que uno puede estar de acuerdo o no, pero creo que la profesionalización, por lo menos que se ha dado en Repsol, y que creo que en muchos otros sitios hay guías también está, hace que el sistema al menos pueda ser cuestionable, pero al ser auditable, tú tienes pruebas de lo que estás diciendo, pero a nivel de influencia, yo te soy sincera, es brutal la diferencia que notamos desde el principio, que yo estoy hablando del principio de cuando la tomé yo la guía. Ahora, afortunadamente, el reposicionamiento de la guía, tanto para la guía en sí es bueno, para la comunidad gastronómica en general, incluso para Marca España es bueno, yo creo. Bueno, María, yo tengo que recurrir... María ha tocado un tema que a mí me parece fundamental, que es el de la profesionalización. La profesionalización es buena, anoche lo hablábamos, no solamente para los restaurantes, que ahora mismo está habiendo una profesionalización y la pandemia también ha contribuido a que todo el sector hostelero se profesionalice, pero es que también debería profesionalizarse el sector de la comunicación gastronómica. Porque el problema es que en los periódicos ponen a escribir de gastronomía al primero que pasa por allí que le gusta comer. Y claro, es que esto no es así. Tú necesitas tener una formación que te permita apreciar, porque no todo es subjetivo. Sí. El gusto es subjetivo, pero la técnica con la que está hecha un plato no es subjetiva. O sea, una esferificación puede estar bien hecha o puede ser un churro. Y eso no es subjetivo, eso es. Entonces, la gente que escribe sobre eso tiene que tener el criterio suficiente. Y la formación. Claro, para tener el criterio tienes que tener la formación para poderlo valorar. Yo, por ejemplo, en una cosa de la guía Repsol, yo la guía Repsol, con la que además María lo sabe, he tenido muchas discrepancias en el pasado y además lo he hecho públicamente. En los 2 últimos años se ha ganado mi respeto por lo que ha quitado, no por lo que ha dado. O sea, creo que la guía Repsol en los últimos años, y ahí lo veo posiblemente a la profesionalización, ha hecho lo que hablamos a veces, una limpia, que creo que hay que hacer todavía más en profundidad, porque si tú alcanzas con los soles a todo el mundo, que es lo que decías antes, como se pasaba, y no se vigila, no se controla una evolución, dejan de tener valor. Yo sí es verdad que, y quiero reconocerlo públicamente, creo que la guía Repsol en los 2 últimos años empieza a coger un posicionamiento que había perdido por completo. Yo decía, y creo que tú ibas a un restaurante por una distinción Michelin y al llegar te encontrabas al Sol Repsol. No sé si me explico lo que quiero decir. Y eso empieza a cambiar. Yo creo que los soletes, la intención es buena, de los soletes la intención es buena, la ejecución es debatible. Creo que la ejecución de 1.500 establecimientos de golpe es debatible, la intención es buena, pero creo que sí veo, yo desde fuera sí veo me interesa el camino que está caminando la guía Repsol. A ver, que vamos a tener que ir terminando. Yo quiero hacerle una pregunta a Andoni, que lo tengo aquí, y hago extensible... Andoni no estaba en la mesa. No estaba en la mesa. Sí, espera. Pregunta. Perdón, nos quieren hacer más preguntas. Hay un par por ahí. Primero, felicitaciones. Primero una reflexión y luego 2 preguntitas. La reflexión es que creo que las redes sociales son un océano de información, pero sin profundidad. Y creo que la invitación tiene que ser para todos, sobre todo los jóvenes, a leer un poco más de la prensa escrita, donde encontramos esa profundidad, pero en un pozo. Es chiquitito, no se ve mucho, pero tiene mucha profundidad. Así que gracias a ustedes por seguir en esa crítica. Lo segundo, 2 cosas. Una, generalmente la crítica gastronómica vive una experiencia que es puesta en escena por un cocinero. Esa crítica sale de una persona que recibe algo
que me gustaría saber cómo se aseguran o cómo certifican que es la misma que vive un comensal cualquiera cuando llega a un restaurante y que no te hacen el plato especialmente a ti y que sale perfecto mientras la mesa del lado puede recibir cualquier cosa desde un plato frío hacia adelante. Y la segunda pregunta, tú, José Carlos, podrás definir quién responde, digamos, pero la segunda pregunta es, hemos hablado mucho de cocina, mucho de cocinero, mucho de producto, pero no encuentro el vino y no encuentro la parte de sala. ¿Dónde está la parte líquida, llamémoslo así, y dónde está la parte de esas manos que del pase de la cocina hacen que el comensal efectivamente tenga una experiencia que sea valedera, que sea digna, que sea linda, que sea hermosa? Porque sin servicio no hay cocina y sin cocina tampoco hay servicio. ¿Dónde está esa otra parte? ¿Lo analizan cuando critican un restaurante? La pregunta va para mí, ¿no? Tú decides quién contesta. A ver si alguien tiene que decir algo. Realmente yo intento, cuando hago reservas en restaurantes, es una reserva telefónica o por Instagram, pongo mi segundo nombre y mi segundo apellido. Y intento presentarme de una manera anónima. Lo que pasa que... Pero no sirve para nada. No sirve para nada porque Ni cuando con el llego... gorro de fin de año. No, tendría que ponerme un burka para entrar en el restaurante porque me conocen. Entonces, ya no soy... Pero por lo menos consigo que no hagan, como a veces sucede, que hagan una compra especial para el crítico, porque una de las obsesiones de los cocineros es engañar al crítico o darle una impresión lo más favorable posible. Entonces, para que eso no suceda, pues yo recuerdo de mi amigo Rafael García Santos, un día que estábamos comiendo con Paco Torreblanca en una mesa y le ponen una cigala a él, otra a y otra a mí. Y coge la cigala y se la pone a Paco Torreblanca. Dice, cómete esta, que es la del crítico. Porque naturalmente le habían puesto, se suponía que era la especial. Entonces, ese trato de favor, cuando te conocen, es muy difícil evitarlo, salvo presentarte de forma anónima, que a veces lo hago yo solo y me presento sin avisar. Soy solo, no tengo reserva, tengo una mesa a eso de las 2:30. Pero si no, la cosa no es tan sencilla. Pero, Del vino no escribo, porque creo que hay gente que lo hace muy bien, pero hago referencia a la bodega siempre y más que a la bodega, la gestión del vino, el tratamiento, y puntúo la bodega siempre. Y entonces lo que me interesa no es el número de referencias, sino cómo el sommelier trata los vinos. Porque una bodega, una lista de 100 vinos se puede agigantar y convertirse en algo espectacular si el sommelier es bueno. Y una de 5.000 ser un muerto, un cementerio de referencias, ¿no? Entonces me interesa mucho la gestión que hace el sommelier del vino. Y hay muy buenos sommeliers. ¿Tú ibas a decir algo? No, yo iba a decir que siempre que... A ver, cuando haces una crítica de un restaurante, por lo menos mi intención es ir más allá de que el plato esté en su punto de sal o... Intentas ver un poco cuál es la filosofía de cocina del cocinero, qué es lo que quiere transmitir a través de ese plato, cuál es el concepto de cocina que él defiende. Entonces, eso lo ves aunque hagan compra para ti ese día. Es decir, tú llegas a un restaurante, pruebas 3 platos y si los 3 primeros platos conceptualmente son un desastre, eso no tiene solución, aunque el punto de sal esté correcto. Es que me da igual cómo esté el punto de sal. Entonces, muchas veces tenemos una experiencia que es única y que es la nuestra y que a veces está distorsionada. Hombre, también te fijas en las mesas de alrededor. Pero como no vas buscando simplemente que el plato... o sea, no solo nos fijamos en el plato, yo me fijo más en qué quiere transmitir el restaurante. La calidad de la cocina la ves a través de otras muchas cosas. Y eso no lo puedes cambiar de un día para otro. Es decir, si un señor cocina como un desastre, aunque vaya José Carlos y le quiera hacer un plato maravilloso, no le va a salir. Eso no tiene solución. Hay otra pregunta aquí. Bueno, yo quería solamente ratificar una cosa que has dicho. José Carlos tiene clarísimo muchas cosas, entre ellas que no solamente es un... En la mesa de comunicación nos censuran, ¿eh? Parece mentira. Sí. No solamente es un crítico. No vas a pasar crítico. No, habla fuerte. Sí. Es que no quiere hablar conmigo. Bueno, te decía que tu conocimiento desde el punto de vista de un creador de acciones gastronómicas tan importantes en España, de ser un académico de la Real Academia de Gastronomía Española, te posiciona en un punto de conocimiento, como a todos vosotros, que es muy difícil que cualquier restaurante de los que vais a valorar no pueda diferenciarlos. Pero hay una cosa que es fundamental. El cliente, cuando va a un restaurante, la primera vez,
le cobran lo mismo por servirle mal, por darle de comer mal o por darle de comer bien. No. Por lo tanto, ¿sí? No, estaba pensando. Le hacen eso. Eso va un poco en referencia a lo que estabas comentando. Toda persona que va a un restaurante paga. Y lo más importante es que paga. Y por lo tanto requiere el mismo servicio la primera, la segunda o la quinta vez que vaya. Cuando un crítico va, la valoración que tiene que dar tiene que ser tan objetiva como esa. Yo voy la primera vez y si me sirven bien, si no solamente me dan de comer bien, sino me sirven bien, si está adecuado el restaurante, si está limpio, como vosotros valoráis, tengo que darle una valoración. En mi colegio me decían que 10 era para Dios, 9 era para el profesor, y a partir de 8 empezaba a pensar a quién se lo daba. Entonces, realmente creo que tenéis un elemento muy importante de interlocución con las personas que vamos a comer en los restaurantes. Y es que vuestra crítica objetiva, que es imposible casi, porque todos somos subjetivos cuando criticamos algo, tiene un valor de cierre o de apertura. Cuando la guía Repsol hace años daba los soles de una forma muy particular y avaladas por muchas personas, como la guía Michelin, que no lo hacen por una persona, sino es por muchas personas, tienen una valoración diferente a la que vosotros también establecéis. Y por lo tanto es tremendamente importante esa objetividad o esa subjetividad objetiva, que tendríamos que llamar, que vosotros planteáis. Y José Carlos creo que tiene algo importante que decirnos a ello. Él, a través de una difusión, a través de todo lo que él ha hecho a lo largo de su historia, nos ha demostrado que es una persona de una objetividad y una fortaleza, con una crítica dura muchas veces, como tú decías, que es que no das nunca a la perfección. Es verdad. Pero creo que hoy nos podría dar solamente una receta para los que estamos aquí y estamos aprendiendo cada día. Nos pudiese decir qué sistema de valoración utilizas tú entre la sala, la cocina y el plato que te estás comiendo. Esa era mi pregunta solamente. Lo demás es pura subjeción. Pues a eso no te puedo contestar. Lo siento muchísimo, pero... ¿Es tu secreto? No, no es un secreto, no tengo metodología. O sea, no es un método cartesiano que lo tenga estructurado, porque yo sé, me consta que los inspectores de Michelin llevan un cuestionario. Y entonces, si los cubiertos los ponen después de haber colocado el plato, por supuesto, eso es nefasto, ya no puede ser peor. Entonces, los movimientos del servicio de sala, los gestos del sumiller, la limpieza de las copas, yo no llego a tanto. Quizá porque tengo una capacidad de observación desarrollada, ya en una mirada fotográfica me doy cuenta de muchísimas cosas que interiorizo, proceso y valoro a velocidad de vértigo. La persona que más rápido he visto comer en el mundo, que tragaba los alimentos, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? Ferran Adrià. Ferran Adrià no... a mí me gusta masticar hasta la sopa. Ferran Adrià tragaba todo y traga a velocidad de vértigo. Y cuando ha terminado de tragarlo, hace un análisis impecable del plato que se acaba de comer. Digo, pero este cabrón, ¿cómo lo ha conseguido? Es que es un flash y lo procesa. Bueno, pues tiene desarrollada una facultad para ese análisis a velocidad de vértigo. O sea que, bueno, que se nos va a acabar el tiempo. Yo le quiero... bueno, venga, otra pregunta. Hola, buenas. Y Chema, si puede ser, hago la última. Entre otras cosas, yo tengo hecho el curso de crítica gastronómica de ustedes dos. Soy docente en algún centro de alguna escuela de hostelería, etcétera. Y me gustaría recuperar un tema que ha salido varias veces y que no se ha terminado de cerrar y del que yo tengo una reflexión que me gustaría plantearles a la mesa. Y es que dice, ¿dónde están los cocineros de Huelva que no están aquí, ¿no? Entonces, mi reflexión no solo es esa, sino hacerla al revés, y no lo hago a título particular, sino en general de todo. Me gustaría saber en cuántos medios de comunicación, especialmente en los nacionales, se le ha dedicado alguna página, algún productor, algún agricultor, algún restaurante de esos que no son de los grandes y que están en la provincia de Huelva. Porque probablemente... Gracias. Porque probablemente los que estamos fuera de la M30 estamos saturados de información de Madrid, por Madrid y para Madrid. Entonces me gustaría que,
bueno, pues desde los medios de comunicación grandes, hola, el País o quien sea, Bueno, yo creo que, Chepe, yo creo que la quería pregunta... plantear la reflexión de si de verdad queremos que esto esté lleno de cocineros de Huelva, a lo mejor tenemos que conectar con ellos y dedicarles el espacio que realmente se merecen. Por ejemplo, Chema, yo te he empezado diciendo que no solo pasa en Huelva. No lo digo a nivel particular de no, nadie. Pasa en todas partes. Reflexión. Madrid Fusión está lleno de cocineros que vienen del otro lado del mundo y los cocineros de Madrid no entran al auditorio. Y a ellos les dedicamos un montón de espacio en los medios de comunicación. Da igual, es una cuestión de interés, de inquietud, de actitud. Entonces, es que los cocineros, por desgracia, hay muchos que piensan que lo saben todo. Empezando por los de Madrid, que es mi pueblo. No, y para fíjate, no decir nada de nadie. Y yo voy a hacer otra reflexión al respecto. Yo agradezco a Enfoque Comunicación, creo que este es un evento maravilloso. Yo me voy a poner ahora del lado de una persona que viene de fuera, vengo de Canarias, llego ayer, estoy hoy aquí, estoy mañana aquí, estoy pasado aquí y me voy. Yo lanzo una reflexión al aire y eso también, Madrid Fusión, Salamanca, lo que organizas y demás. Yo soy partidario, yo creo que lo ideal, cuando se organiza un evento de esta característica y quieres que nosotros, los que no conocemos la zona, la conozcamos, oye, pues igual venir 1 o 2 días antes y llévennos a esos productores que no alcanzamos. O sea, creo que los eventos, Madrid Fusión, San Sebastián Gastronómica, nos hemos convertido en endogámicos, incluso yo cuando también he participado en algunos, y pensamos que ya la gente lo conoce, y no es así. Yo no tengo que ser el que antes de venir aquí hable de Huelva. Yo hablaré de Huelva mañana, cuando vuelva, porque es cuando la habré conocido. Lo que yo conozco aquí depende de ustedes, con lo que, igual que lo que conoceré yo en Madrid Fusión, en Gastronómica y demás, depende de ustedes y del interés también que nosotros pongamos. Pero a veces no nos basta el interés porque es el desconocimiento. Y yo creo que hace falta en los congresos y en general el que replanteemos el cómo para tener un poco más esa... Si el problema, Javier, es que hay tal cantidad... A ver, hubo un tiempo feliz en el que las cosas eran así. Era un tiempo feliz en el que había 2 congresos y organizaban 4 viajes de prensa al año, entonces íbamos encantados, José Carlos, hemos participado en muchos, te llevaban a la provincia, te estabas allí 4 días, lo hacías todo. Ahora es imposible porque la cantidad de cosas que hay es tal, las redacciones de los medios de comunicación están absolutamente vacías, o sea, es que hay un redactor. Entonces, al redactor no lo pueden mandar a un congreso aquí y a otro que hay en no sé dónde y al otro que hay... O sea, vivimos en una precariedad absoluta. Entonces, el mérito enorme que tiene Alberto y todo su equipo de aquí hoy es el conseguir que hayamos podido venir unos cuantos, porque es que no puede venir nadie. Y además, cuando llamas te dicen, no, pero es que yo llego a las 10 y me voy a las 4. Dice, ¿pero cómo que llegas a las 10? No, yo llego, hago mi ponencia y me marcho. Claro, yo recuerdo cuando empezaba Madrid Fusión, los cocineros venían una semana. Estábamos en Madrid Fusión enseñándoles Madrid, enseñándoles todo. Así es como hay que hacer las cosas, pero a día de hoy es prácticamente imposible, es inviable. Dado el vacío que me he encontrado en los medios nacionales de hablar de mi tierra, he tenido que crearme o inventarme mi propio medio para yo darle difusión y salida a los productos de aquí. Yo tengo una página súper humilde y que no lee ni el tato, pero donde yo le doy... Pues dinos el nombre para que la leamos. Pues muchas gracias por estar. Claro, dinos el nombre, ¿cómo se llama tu página? No, porque no he venido a hablar de mi libro, no pasa nada. He venido a reflexionar. Pero venga, pero sí. Entonces, me da muchísima lástima que cuando los medios nacionales madrileños no hablan de los sitios, sea culpa de que, por ejemplo, como hilando con lo que tú dices, Javier, desde aquí no se comunica, desde aquí sí se comunica. A mí me llegan cientos de notas de prensa semanalmente del Condado de Huelva, de la costa de Cádiz, de la Sierra Norte de Sevilla, mantecados de estepa, de todo. Bueno, pero a ti te llegan porque tú eres de aquí. Exacto, que te llegan porque eres de aquí. Te llegan porque eres de aquí, fuera no llegan, ¿eh? Si me llegan a mí, te llegan a ti, Julián. No, Chema, no. ¿A que a ti no te llegan las notas de prensa de Canarias? Ya te digo yo que no te llegan. Yo personalmente he tenido que ir suplicando que me las manden para yo poder hacerme eco. Y dicen, no, es que ya tenemos una lista de medios generales y demás. Otra cosa es que, porque también
también he enviado yo alguna echándole una mano a cocineros, restaurantes, venga, yo os mando alguna nota de prensa a ver si le dan salida. Yo las he mandado a redacciones importantes, nacionales, y nunca, en ningún momento, se le ha dado salida. Sin embargo, leo muchísima información sobre cualquier anécdota que ocurra en Madrid que no tiene interés ninguno para los que vivimos fuera. Y ya está. Mira, ese es otro melón, el centralismo, pero no estoy de acuerdo y aquí sí te hablo, y déjame ahora, y ahora sí te hablo como isleño, te hablo como... No lo digo como crítica. Pero Chema, te voy a hablar como isleño. Creo que el estar en Canarias sí me da una cierta autoridad para hablar de este tema. No es problema de los medios nacionales, es problema nuestro. O sea, seremos capaces de comunicar lo que queramos comunicar y a donde queramos llegar, cómo queramos llegar. Y el interés. Yo, por ejemplo, notas de prensa de restaurante no publico ninguna. No me interesa una nota de prensa de un restaurante. Yo hablaré de un restaurante cuando yo lo visite. Y recibimos, o no, José Carlos, recibimos notas de prensa del restaurante. Me podrás mandar 1000, que si yo no visito el restaurante no voy a publicar la nota de prensa. Porque ahí sí que creo que es el trabajo de la agencia de comunicación el enviármela. Pero la mía, como medio de comunicación, el decidir si es noticia o no es noticia. Y para mí es noticia cuando yo puedo hablar por mí mismo. Creo que lo importante es que tú en Huelva, o en Sevilla, o yo en Canarias, demos voz a nuestra tierra. Y te aseguro que se escucha. Yo veo un crecimiento de la comunicación de todas las comunidades, o sea, brutal. Creo que yo huyo de ese victimismo que tenemos los provincianos, y yo soy provinciano, huyo. No, te lo digo sinceramente, huyo porque creo que yo estoy muy orgulloso de escribir en Canarias, para Canarias y que se escuche fuera. Está en nuestra labor hacerlo, en levantar la voz. Mira, hay un ejemplo de difusión regional que lo conocemos todos, que es Carlos Mateos, Carlos Mateos Espetoblog, que está en Málaga. Es un bombardeo de productos de Málaga y su provincia, sin parar. Y aparte de que Málaga va como un tiro gastronómicamente, que es el motor económico de Andalucía, junto con Almería, y lleva una trayectoria imparable, la ciudad, el entorno, él se ha convertido en un difusor de los productos de Málaga y de todos los restaurantes, porque no para de comer y de hablar. Y habla de los molletes. Me hace la competencia a mí, que yo pongo los desayunos y él pone sus molletes por la mañana, tal, rellenos de una cosa, de otra. Y todo el mundo está recordando Málaga constantemente, dándole vueltas a la historia. Tiene que haber difusión desde la propia provincia, porque si no es imposible. Igual que Huelva, está Pontevedra, está Asturias y hay, afortunadamente, muchas cosas. Y el mundo, porque claro, no nos olvidemos, estamos en un congreso iberoamericano y a nosotros yo tengo programados viajes a Latinoamérica ahora este año 2 o 3 nuevos y la vida da de sí lo que da, porque es que no es tal, pero a mí Colombia me interesa muchísimo, Venezuela muchísimo y Argentina un disparate, por no hablar de Perú y de México, que es lo más obvio. Entonces, la vida es muy corta, pero tiene que haber desde una provincia un centro emisor de noticias personales sin voluntad de publicación, porque como dice Javier, a mí me pueden llegar 4000 notas de prensa que me llegan de restaurantes, no publicaré nada hasta que yo no lo conozca y no sepa lo que es. Pero no solamente de una provincia, que me gusta que toques el tema internacional, que es el que a mí respecta directamente. Aquí hay un país invitado, un país que ha decidido, oye, ¿por qué no voy a tener presencia en Huelva? Y Huelva dice, ¿por qué no voy a acoger un país? Entonces es un interés mutuo, el de Huelva y el de la República Dominicana. Así es. Bueno, la última pregunta, pues vamos, tenemos que cerrar, ¿eh? Tenemos que cerrar, José Carlos. Yo te voy a dejar que cierres tú, y además tenemos que cerrar, cierto que tenemos que cerrar, que ya vamos tarde, pero no quería dejar terminar esta mesa sin de verdad agradeceros, María, Julia, Javier, Antonella, José Carlos, el privilegio de verdad que ha supuesto para Binómico y para Huelva el teneros aquí sentados. Creo que se han abierto, como bien hemos dicho, muchísimos melones. No hemos cerrado casi ninguno, no pasa nada. Creo que es fantástico que reflexionemos sobre eso. Creo que se han dicho cosas muy, muy, muy interesantes, donde todos, cada uno con nuestra responsabilidad y cada uno dentro de nuestro sector, de nuestra parte de la comunicación, tenemos que tomar nota y al final enriquecernos para poder seguir mejorando, de verdad. Millones de gracias. La guinda la tiene que poner
Andoni, que está aquí. Déjale el micrófono que le voy a hacer una pregunta. Espera, que antes de que ponga la guinda, Andoni, a mí me gustaría darte las gracias, Alberto, por la iniciativa de este congreso, que me parece fantástico por los puentes que tiende. Porque durante muchísimos años nosotros hemos vivido mirando hacia el otro lado. Hacia donde tenemos que mirar es hacia el Atlántico, hacia toda esa enorme continente con el que tenemos unos lazos culturales profundos y antiguos, y yo creo que este congreso era súper necesario, y en Huelva sobre todo, que es que nos queda Canarias también para terminar el salto. Pero de eso estábamos hablando ayer. De eso hablábamos, y yo sí quiero de aquí darte las gracias. Sabes que no quería venir, me convenciste para venir. Perdón que me emocione, pero son días muy duros para nosotros, porque La Palma lo sigue pasando mal, porque hoy está siendo un día muy negro allí, y porque creo que, lo decía María Marte esta mañana, todos juntos somos más fuertes. Creo que nos hemos... yo es que yo me siento hoy más del lado latinoamericano, y lo decía con María esta mañana, porque Canarias no deja de ser ese punto de donde se partió y donde se llegó, y es muy bonito ver lo que estás consiguiendo con gente de distintos países del mundo, hablando el mismo idioma, el nuestro, el español. También hemos estado muchas veces y aquí poniendo... ¿Cuántas veces me habéis dicho en Canarias que Venezuela es la octava isla? Pero uno en Venezuela no se da cuenta del vínculo que hay con Canarias hasta que viene a España y encuentras a alguien que dice zarcillo, chola, guagua, y dices, oye, y fíjate una cosa, ¿cómo es posible? Un señor estos días decía en La Palma que cuando estalló el volcán de San Juan hace 70 años, el palmero, pudo irse a Venezuela y volver después a La Palma, después de haber hecho dinero, que se llaman los indianos. Los indianos es el isleño que se fue a Venezuela y hizo dinero. Pero ahora no hay una Venezuela donde ir. Entonces, yo quiero darte las gracias por el apoyo hacia la isla de La Palma, y a todos ustedes por el apoyo hacia la isla de La Palma. Un momento, que yo tengo que tener... Pásale el micrófono a Andoni, ya lo tienes. A ver, una pregunta muy sencilla, pero que meto el dedo... ¿Otro melón? Otro melón. Vamos a dar por hecho que aquí hay un montón de medios de comunicación o sistemas que tienen influencia. Y yo te pregunto, como cocinero que eres, de altísimo nivel, ¿qué tiene, si no quieres no contestes, qué tiene más influencia para ti? ¿La guía Michelin, la guía Repsol, las listas de 50 Best o una crítica gastronómica en un periódico nacional? Teniendo en cuenta que como preámbulo de todo eso hay algún profesional como Echevarri, ¿no?, que tiene una estrella Michelin, no sé lo que tiene en Repsol, ¿verdad?, y está el número 3 del mundo en The 50 Best. Lo tiene lleno ya para siempre, jamás. Entonces, ¿cuál es la influencia? Tú has estado 12 años entre los 10 primeros, entre los 10 mejores del mundo. ¿Qué tiene más influencia para ti? Bueno, yo, por ser breve, tengo un amigo escritor que dice que es más importante una muy mala crítica, por ejemplo, en El País, con una foto de la portada de su libro, que una muy buena crítica en otro lugar sin la foto del libro. Esto hace años. Yo creo que hoy en día cada guía tiene su nicho, cada público sigue una guía, y yo creo que lo importante es que consigas tener una media que concilie, más allá muchas veces de lo que yo sospecho, y es que unas guías se desautorizan a las otras, unos se desautorizan a los otros. Cuando unos ponen muy bien a alguno, otro pues siempre le pone un poquito peor. Pero bueno, más allá de todo eso, tener una media razonable, conseguir un poco de consenso de que lo que haces es interesante, esto sería lo ideal. Yo creo que todas las guías, y afortunadamente, mira, yo voy a tirar para casa, ahora mismo Repsol está que se sale. Tampoco es tan importante que en un periódico escrito te pongan muy bien, sino quién escribe ahí, qué persona, qué credibilidad hay detrás.
Y sí, me encantaría tener una foto al lado de Salvae para que 35 millones de personas me vieran, ¿sabes? Añado. Muchas gracias. Un placer. Fantástico. No, nos vamos. Porque yo quería decir 4 cosas, como yo he estado tomando nota, como han visto en mi papelito, Pues venga, ¿verdad? ponela. Voy a tocar temas para concluir. Lo primero, la responsabilidad de los medios de comunicación, los prescriptores, los influencers, las personas que estamos aquí y los que no estamos aquí, de contar el sustrato del sector. Tocar la calle, que decía María, el valor del contacto con la calle. Quitarnos el ego, sí, no lo habíamos pensado. Comunicar el valor del patrimonio cultural que conlleva la gastronomía. El valor del testimonio, de la persona, del nombre, lo que contaba María esta mañana. Y que no se nos olvide, me gustaba esta frase de María, que es más difícil mantenerse que llegar. Y esa es nuestra responsabilidad ahora también.